Lo que sucede el 4 de septiembre del año 476 no parece un gran acontecimiento histórico. En la ciudad de Roma, los panaderos amasan la harina antes del amanecer, como todos los días, sin excepción. Los mercaderes del foro extienden sus telas coloridas y especias bajo los pórticos de mármol. El Imperio Romano de Occidente se está desintegrando, pero la rutina en la capital sigue intacta. Hace siglos que Roma no es la capital política real del imperio, aunque casi nadie lo recuerda ya. La corte se trasladó a Rávena, protegida por pantanos y una guardia de mercenarios germanos. Antes de esto, generales bárbaros como Ricimer ya habían depuesto y nombrado emperadores a su antojo. Ricimer convirtió el trono en un juego de marionetas, eliminando a quien no le servía. El joven Rómulo Augustulo es el último de esos títeres, colocado por su padre Orestes. Orestes era un patricio de origen germánico que aspiraba a controlar el imperio a través de su hijo. Pero el ejército que comandaba ya no era romano. Estaba compuesto por érulos, esiros y rugios. Estos soldados servían a cambio de tierras, no por lealtad a un ideal imperial que ya no existía. Orestes les prometió repartir tierras en Italia, pero cuando llegó el momento, se retractó. Los mercenarios, hartos de promesas vacías, proclamaron rey a un guerrero érulo llamado Odoacro. Odoacro era un militar experimentado que había luchado bajo el mando de Atila y conocía bien la política romana. Comprendió que la única moneda válida era la tierra y ofreció lo que Roma ya no podía dar. En cuestión de semanas, reunió un ejército heterogéneo y marchó sobre Rávena. Las ciudades abrían sus puertas antes de que llegara. Nadie quería luchar por un emperador niño. Orestes intentó huir hacia el norte, pero fue capturado en Plasencia y ejecutado sin ceremonia. Rómulo Augustulo quedó solo en el palacio, sin ejército, sin consejeros, sin poder alguno. Odoacro entró en Rávena con la calma de quien sabe que todo está decidido. No hubo asedio, no hubo batalla final. El imperio se rindió sin disparar una flecha. El encuentro entre el bárbaro y el niño emperador fue breve y desprovisto de dramatismo. Odoacro le explicó que el imperio ya no necesitaba un Augusto en Occidente. Le dijo que bastaba con el emperador de Oriente en Constantinopla, para todo el mundo romano. Rómulo Augustulo, sin opciones, asintió. Se quitó la púrpura y entregó la diadema. Ese gesto mínimo, casi privado, puso fin al Imperio Romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador. Asumió el título de rey de Italia. Envió las insignias imperiales a Constantinopla con un mensaje claro: Occidente no necesita su propio emperador. El emperador oriental, Zenón, aceptó el gesto con diplomacia. No reconoció a Odoacro, pero tampoco lo atacó. Para Constantinopla, Italia era una provincia lejana y problemática. Prefirieron ignorar el cambio. Mientras tanto, Italia se adaptó al nuevo rey. La vida cotidiana no experimentó sobresaltos importantes. Los grandes senadores romanos conservaron sus villas, esclavos e influencia. Siempre supieron adaptarse. Negociaron con Odoacro igual que antes habían negociado con los emperadores de a pie. El sistema fiscal continuó funcionando. Los recaudadores siguieron cobrando, solo que ahora rendían cuentas al rey germano. Las monedas de oro siguieron circulando con la efigie del emperador de Oriente durante décadas. Las escuelas de gramática y retórica mantuvieron sus puertas abiertas. Se seguía enseñando a Virgilio. La Iglesia cristiana se convirtió en la institución más cohesionada de Occidente. Los obispos asumieron funciones civiles: distribuir grano, organizar defensas locales, impartir justicia. La estructura administrativa romana no desapareció. Se fusionó con el poder eclesiástico y germánico. El latín vulgar comenzó a fragmentarse en las futuras lenguas romances. La cultura evolucionaba. El último emperador, Rómulo Augustulo, fue enviado a una villa en Campania con una pensión vitalicia.
Allí, el joven que llevaba los nombres fundacionales de Roma pasó sus días en el anonimato. La fecha de su muerte es desconocida. La historia lo engulló en el olvido. La fecha 476 se grabó como la caída del Imperio Romano. Pero esa afirmación es engañosa. Llevaba un siglo descomponiéndose, pérdida de territorios, guerras civiles, inflación galopante. Lo ocurrido con Odoacro fue la constatación oficial de un hecho consumado. Occidente ya no era un imperio unificado. El verdadero cambio no fue político, sino psicológico. La gente dejó de mirar hacia Roma como centro del mundo. Los poderes locales se reforzaron. Surge una nueva élite de señores de la guerra, obispos y grandes terratenientes. El sueño de una autoridad universal en Occidente se desvaneció aquel día, sin que nadie lo celebrara ni llorara. Pero la idea de Roma sobrevivió. El Sacro Imperio Romano Germánico, la Iglesia, el derecho romano, Europa se construyó sobre los escombros del imperio. Las ciudades medievales crecieron sobre las antiguas calzadas. Los reyes bárbaros adoptaron títulos romanos, acuñaron monedas y dictaron leyes inspiradas en el Código Teodosiano. ¿Cayó realmente Roma o simplemente cambió de piel, como un organismo que se adapta para sobrevivir? Para el campesino del Lacio, el 4 de septiembre del 476 fue un día cualquiera. Los mercaderes siguieron vendiendo, los artesanos produciendo, los recaudadores exigiendo sin inmutarse. La caída de un imperio suele ser invisible para quienes la viven. Solo la posteridad la convierte en un hito. Esa es la lección más inquietante. Los imperios no mueren con estruendo, sino con un suspiro burocrático. Se desvanecen mientras los panaderos amasan y los niños corren hacia la escuela. El Imperio Romano de Occidente no fue destruido. Se fue vaciando de significado hasta que un día dejó de estar. De hecho, el emperador de Oriente, Justiniano, intentó reconquistar Italia un siglo después, pero ya era tarde. Las guerras góticas arrasaron la península, causando más destrucción que la deposición del 476. La verdadera fractura de la unidad mediterránea no ocurrió en 476, sino con las invasiones árabes del siglo VII. El mundo antiguo no murió de un golpe, se fue diluyendo en una larga transición de 3 siglos. La narrativa de una caída dramática fue consolidada por historiadores ilustrados que necesitaban un final claro. Pero la realidad es más compleja y menos espectacular. Las civilizaciones rara vez colapsan, habitualmente se transforman. Odoacro gobernó Italia durante 13 años, manteniendo el orden y la economía, hasta que Teodorico lo depuso. Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, continuó la tradición de reinar con estructuras romanas. El Senado siguió reuniéndose, los cónsules siguieron siendo nombrados. El teatro funcionaba. Solo cuando los lombardos invadieron en el 568, Italia se fragmentó definitivamente en reinos rivales. Entonces sí que se perdió la continuidad administrativa. Las ciudades se vaciaron, los acueductos se rompieron. Pero incluso entonces, la memoria de Roma persistió como un ideal de unidad y civilización. San Agustín ya había escrito sobre la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal, preparando el terreno ideológico. El cristianismo ofreció un nuevo universalismo que trascendía las fronteras políticas. Así, el año 476 es más un símbolo que una realidad, un mojón mental que nos ayuda a ordenar el pasado. Pero la historia no se divide en capítulos nítidos. Las fechas son andamios que usamos para no perdernos. La pregunta no es por qué cayó Roma, sino por qué seguimos creyendo que algo tan complejo puede caer un solo día. Suscríbete a Pasado Revivido si este tipo de reflexiones te interesan. No publicamos a diario, solo cuando vale la pena.
Volviendo a aquel mediodía de otoño en Rávena, el silencio del palacio era ensordecedor. Los sirvientes susurraban en los pasillos mientras el sol entraba por las celosías. Un niño con un nombre de leyenda dejó de ser emperador sin comprender del todo lo que perdía. Y un guerrero germano, sin formación en derecho ni retórica, cerró un capítulo de 1000 años. Quizá ningún otro acontecimiento muestra con tanta claridad que el poder es una ficción colectiva. Basta que la gente deje de creer en una institución para que ésta se disuelva sin necesidad de violencia. El imperio se sostenía sobre la idea de Roma, y cuando esa idea se agotó, el imperio se esfumó. Los panaderos de Roma no se dieron cuenta de que estaban viviendo el fin de una era, y ahí reside la advertencia para cualquier civilización. El colapso no se anuncia con trompetas. Se cuece en la indiferencia cotidiana, en la pérdida de fe en las instituciones, en la mirada a corto plazo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este viaje al pasado revivido, comparte el video y deja tu comentario. En el próximo, exploraremos otra historia, que quizá como esta no es lo que te contaron.